Bueno, bienvenidos a las charlas profundas de inmersión. Hoy tengo el inmenso placer de contar con una gran amiga, una clienta, una mentora. Hemos pasado por todos los roles y hemos intercambiado compañeras también. Mi querida Patti Pardo, que trabaja desde Chile liderando y creadora de Mamás Digitales, en donde comparte junto con mujeres dispuestas a emprender, a liderar negocios, a desarrollar negocios de alto impacto, de alto nivel desde los desafíos propios de la maternidad. Y eso lo hace muy, muy, muy enraizado en su propia experiencia como madre, como emprendedora. Así que feliz de contar con Patti aquí. Gracias, Patti, por sumarte a esta edición. De nada, Lore. Muchas gracias por invitarme. Es un honor de verdad para mí estar en este espacio. Sé que elegiste a ciertas personas y por supuesto que estoy orgullosa de ser parte de ese grupo. Y nada, aquí para lo que pueda servir a los demás en el fondo, para cómo mi experiencia puede contribuir a alguna persona, aunque sea a una sola persona. Así que feliz de que me hagas esta invitación. No, para mí un placer. Bueno, como recién le compartía a Patti, le compartí a las personas que se fueron sumando en las ediciones anteriores, la intención de estas charlas profundas de inmersión es que podamos conocer en el interior a líderes que realmente expanden su verdadera naturaleza, que se han sabido escuchar, y una de las cosas que a mí más me llama a invitar a ciertas personas aquí es que son personas que han integrado su energía sin saber que esa era su energía. Es decir, ha habido un proceso de integración, de escucha sincera, y luego sí han llegado a la herramienta y han podido hacer ajustes, pero ya había antes un gran respeto y una gran escucha. Y para mí eso es muy importante porque en las herramientas tendemos a creer que es desde la intelectualización y luego va el cuerpo, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Lo principal Ujú. es escucharse. Entonces, personas como vos, Patti, me han demostrado que se puede interiorizar, se puede ajustar, se puede alinear y luego sí usar las herramientas para profundizarlo aún más, pero eso ya existe. Entonces, para quienes no lo saben, Patti es proyectora, al igual que yo, formamos parte del 20% de la población mundial y ella tiene autoridad emocional, es decir, que la mitad de las proyectoras tienen autoridad emocional y Patti lo tiene. Entonces, también nos puede compartir un poco lo que es esa dinámica, ese ciclo, ese vaivén emocional, esa espera para tomar las decisiones y demás, que yo sé que es una de las cosas que más también desafíos nos trae. Sí, por Entonces, supuesto. Patti, para vos, ¿cuáles fueron los principales desafíos y sorpresas a la hora de que descubriste cómo funcionaba tu energía y pudiste mirarte a vos misma y mirar hacia atrás con esos nuevos lentes, con esa nueva mirada? Yo creo que la primera cosa que a mí, eh, en la cual fue casi como una explosión de mi cabeza, de mi corazón, de todo, era que al darme cuenta de la energía empezaron a hacerme sentido muchas cosas hacia atrás y muchas cosas que no siempre son tan bonitas. O sea, yo reconocía antes de conocer todo este mundo, de conocerte a ti, yo reconocía que yo tenía una energía limitada, por ejemplo, sentía que no podía ir al ritmo de los demás, pero eso lo traía, sobre todo cuando más chica, como una carga, porque era, no sé, todos van siempre me acuerdo, a escalar el cerro y yo no puedo hacerlo. O sea, es como que no, ni me interesa. Yo prefiero tomar sol, nadar en la piscina, pero no voy a ir a subir el Everest y esas cosas. Y era como para todo el mundo tan entretenido y para mí no. Entonces, después lo mismo. Había que trabajar en un montón de cosas y yo trabajaba un poco y luego sentía que ya no podía más, pero no porque no tenía la capacidad, sino que porque estaba cansada, porque no tenía ganas, más que todo porque no tenía ganas, como que perdí el interés. Pero claro, cuando tú ves que todo el mundo trabaja a otro ritmo, tú empiezas a pensar que tú eres floja. Entonces, como, bueno, a mí igual me resultan las cosas con poco esfuerzo, pero entonces las cosas que me resultan no tienen el mismo valor porque tendría que esforzarme para poder lograr y entonces ahí empezaba todo un discurso. Entonces yo tenía bien reconocida la energía que tenía, pero no era consciente de que se llamaba de algún tipo, que eso era normal, que yo, nada de eso, que lo conocí más contigo. En ese sentido, conocer mi energía, conocer que soy proyectora y conocer que todo mi mundo venía desde lo emocional, digamos, me explicó muchas cosas.
de siempre. O sea, me explicó muchas cosas de por qué yo de repente tomaba decisiones así. Y era como, bueno, mi marido, mi mamá siempre era como, pero piénsalo. Y yo no, claro, muchas veces me equivoqué, muchas veces no, pero claro, tenía que sentarme y esperar a estas olas emocionales, cosa que aún me cuesta, porque hay decisiones que según yo son urgentes, y en vez de pensarla y dejar ahí como que suba, baja y después esperar, tiendo a tomar la decisión rápido, pero cada vez me voy como, no, date un día por lo menos, después ya Mm. 2 días, como que lo voy ajustando. Pero me sacó mucho, yo creo que conocer todo esto me sacó mucho prejuicio que tenía conmigo misma. Eh, el mismo prejuicio, por ejemplo, del tema del liderazgo, de siempre guiar a otros, y yo lo veía como, como que era un poco de soberbia, y al final yo decía, pero si yo nunca buscaba guiar a los otros, como que siempre se me hacía un grupo, y yo terminaba liderando ese grupo, pero no porque yo me haya dedicado a juntar a esa gente. Es como que se da de forma natural, pero entonces al conocer todo esto empecé a sacar ese prejuicio de que era floja, el prejuicio de que tenía que esforzarme, el prejuicio de que siempre era como la líder casi autoimpuesta, y así una y otra cosa, y eso me dio una tranquilidad enorme, es como, es mi diseño, o sea, Sí, sí. mm, es totalmente, yo creo que actué en total concordancia con eso, pero pensaba que las cosas no estaban bien hechas así. Claro, es que vos Entonces, pensás que el 80%, el 80% es de otra energía, pero el 70% en concreto, que es más de la mitad, funciona a un ritmo que nosotras no podemos sostener y depende mucho de nuestros entornos y nuestras familias, pero en muchas familias, como en mi caso, todos son generadores o generadores manifestantes. Entonces, desde pequeñas, que es cuando se nos van marcando un poco las improntas, los conceptos, los parámetros con los cuales vamos a ver el mundo, venía dado por generadores que encima tampoco se escuchaban en su propia energía, o sea que tampoco era que ellos estaban actuando en un lugar alineado con su energía. Entonces, claro, se nos queda como todo tirado para cualquier lado. Yo siempre lo hemos compartido en ciertos grupos y demás que si vos me veías a mí hace 10 años atrás, parecía la más generadora de las generadoras, y en realidad esa nunca fue mi frecuencia. Y claro, tal como vos decís, cuando me pude bajar de eso, fue como, ah, que este es mi flow, o sea, esta es mi manera de avanzar. Y es verdad que se siente como mucho más tranquilo, y cuando podemos hacer el clic para vivirlo en paz mental, es como, ah, que se siente mejor. O sea, es como, sí, no hace falta subir el Everest todos los sí. días, ¿no? Em, ¿Cómo haces, Patti? Porque tenemos poca energía disponible y en el caso tuyo, en el caso mío y en el de muchas mujeres, tenemos hijos, uno, dos, tres, lo que sean, tenemos hijos, tenemos nuestra pareja, tenemos nuestro trabajo de manera independiente, o sea que depende de nuestras decisiones y acciones. ¿Cómo haces para esa poca energía poder distribuirla entre tu familia, que yo sé que te gusta mucho compartir con tu madre y con tu familia cercana? ¿Cómo haces para distribuir esos porotos pocos que tenés? Ujú. Bueno, yo creo que una de las claves que es como mía de siempre es, yo soy muy organizada, muy planificada. De hecho, otra rama que mi negocio es como muy de los negocios digitales, pero hay otra rama que a mí me encanta y creo que siempre va a estar ahí, que tiene que ver con la planificación, sobre todo para quienes somos mamás. Entonces siento que eso me ha ayudado mucho, porque dentro de mi planificación yo incluyo mis momentos de descanso. Entonces, incluyo primero lo personal, siempre. Es como, bueno, ¿dónde está la fecha de los cumpleaños? ¿Dónde van a estar las fechas, por ejemplo, las fechas cerca de los cumpleaños de mis hijas? Siempre uno está No, claro. organizando. Entonces, tengo que saber que 2 semanas antes, por lo menos, me tengo que cerrar mediodía para esto, para hacerlo tranquila, porque también podría hacerlo media hora, pero una locura. Y que las niñas van a estar encima, entonces los tiempos los calculo más largos. Ahí entonces en base a eso voy viendo cuándo sí puedo hacer un lanzamiento, cuándo sí puedo sacar un nuevo curso, cuándo puedo abrir cupos para mi mentoría. Entonces voy organizando alrededor de eso. eh, y los días también. Es como los días, por ejemplo, eh, una cosa así súper, súper natural de las mujeres. Yo sé más o menos cuándo va a ser mi ciclo, entonces esos días me los dejo libres, porque si no, yo me siento pésimo y no puedo funcionar, y a menos que sea una reunión de equipo, algo muy interno
que casi estamos ahí muy en confianza, no tomo nada más. Entonces, he podido distribuir mi energía cuidando mi energía. Como que lo primero fue cuidar y luego como distribuir. Entonces, no sé, antes, por ejemplo, me gustaba ir a la casa de mi mamá 4 veces a la semana, ahora voy 1 o 2 máximo, porque entre el traslado y todo lo que eso significa, no puedo ir más veces. Entonces, el resto del tiempo hablamos por teléfono y así nos hemos ido organizando. Eh, las niñas, bueno, van creciendo y van teniendo más obligaciones en el colegio también que uno tiene que acompañar, entonces hay que ir como que el sistema se va moldando de alguna manera, pero son decisiones conscientes, o sea, si yo no lo pongo en un papel, no lo planifico a nivel mensual, digamos, y luego a nivel semanal, y luego mirando que cada día igual podría tener un cambio, yo siento que no lo lograría. No podría estar todos los días pensando cómo viene el día siguiente. Vos sabés que acá hay algo súper interesante de lo que decís, que tiene que ver con esta planificación y con tomar esa acción, ¿no? Y esta acción es reservo el hueco en la agenda, ¿no? Y me comprometo a hacerlo. A mí me ha pasado muchas veces que yo practico yoga, practico pilates y lo hago de manera online. Y si yo no tengo, si me mandan la grabación o qué sé yo, me piso, lo paso para otro momento, o sea, tengo que tener el compromiso de hacerlo. E incluso cuando sé que voy a hacer una grabación, es que me reservo el mismo horario que lo haría si estuviera en vivo, porque sé que si lo corro, ahí es donde, no sé, yo creo que tenemos que ser muy conscientes cada quien en dónde se nos suele ir como la soga, ¿no? Entonces, nosotros somos las que mejor nos vamos a conocer y si yo sé que esto me va a costar ponerme y necesito por ahí el compromiso, no compromiso de la profe me va a retar, porque para nada, sino es porque di mi palabra, voy a compartir este momento, me voy a encontrar con mis compañeras y es con todo eso también lo que me ayuda y me permite como tomar la decisión, ¿no? Entonces, Claro, yo creo que cada uno se tiene que también conocer por dónde se le va y por dónde no. Y frente a eso no es porque una cosa esté mal o esté bien, sino poder tomar decisiones frente a eso. Como en tu caso, mencionabas recién los cumpleaños. Te gusta hacer las cosas, te gusta hacerlas a vos misma, te gusta hacerlas tranquila. Entonces, bueno, eso que es bueno o malo. Ni una cosa ni la otra, es simplemente tomar decisiones a favor de eso y ya, ¿no? Es como claro. ni cuestionarse que sí tiene que ser de otra manera. Recién compartías el tema de tomar decisiones. ¿Qué es algo lo que más te ha costado decirle que no? ¿A qué cosas de tu funcionamiento anterior, cuando tuviste que hacer como esta alineación, qué te costó decirle que no? ¿Qué fue lo más difícil? Eh, yo creo que lo más difícil todavía, porque estoy trabajando, lo tengo cada vez más como trabajado, pero es el tema de mi trabajo, de mi negocio. Tuve que decir no a, por ejemplo, no tener 7 clientes en paralelo, sino que tener 4. Eh, eso por supuesto que significa que todo se modifica, o sea, se modifica las horas que yo trabajo, se modifica la cantidad de ingresos que puedo tener mensual, entonces como que me he ido mutando a cómo hago para que con otras personas pueda hacer lo mismo o en formatos grupales. Entonces me he ido migrando a otras cosas donde no requiera mi presencia todo el tiempo. Pero igual a mí me gusta mucho el 1 a 1, mucho. Entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil de tener que decirle a algunas clientas que no puedo seguir trabajando de esa forma y que vamos a tener que trabajar más adelante, por ejemplo, como ir tratando de intercalarlas, pero hay clientes que quieren trabajar todo. Yo tengo clientes que trabajan 12 meses al año conmigo. Entonces esto de tener que decir, vamos a tener que hacer como un, no sé, por acá 6 meses, así como ir intercalando, para mí ha sido súper difícil. A mí no me gusta, sobre todo a la gente con la cual ya tengo una relación y que nos llevamos muy bien y que trabajamos muy bien, decir que no siempre me ha costado. Entonces ahora poner esos límites, creo que eso ha sido lo más difícil. Sí, totalmente. Una de las cosas, o sea, quienes estén viendo esto y sean proyectoras ya saben que nuestra energía tiene una capacidad innata para hacer foco y para brindar una atención exclusiva y por eso profesiones en donde se presta un servicio 1 a 1 son como las más, no es que solo podamos hacer eso, sino que es en donde fluimos mejor, es como pez en el agua, o sea, estamos como en nuestra zona más fluida y por eso somos tan buenas brindando ese tipo de servicios. Pero ¿cómo fue para vos el pasar de
7, 8, lo que sea, personas uno a uno, ¿cómo te sentías? O sea, ahora que tenés como la mirada, ¿cómo te sentías? ¿Cómo estaba tu energía cuando vos tenías que tratar de hacer foco como en esos procesos en paralelo a cuando los reduciste? ¿Hubo un cambio en tu capacidad de enfocarte en cada uno de ellos? Sí, 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 de todas maneras. De todas maneras, porque antes, por ejemplo, teníamos sesiones martes en la mañana, martes en la tarde. Luego miércoles en la mañana, en la tarde nada. Había ciertos periodos, pero por ejemplo los días que tenía más, yo ya sentía que ya la última sesión ya llegaba así como que no podía pensar. Eh, no podía estar disponible 100%. Afortunadamente había alguien más de mi equipo siempre que íbamos como tirando ideas, qué sé yo, pero yo sentía que no era la misma. Entonces, pues fue como la primera decisión, no puedo tener en ese horario eh, reuniones. Entonces, después fue, no puedo tener más de tantas reuniones en un solo día. Después fue como que fue paso a paso eso, pero sí, de todas maneras, ahora que tengo menos sesiones, bueno, también estamos terminando, cerrando procesos, pero ya desde el mes pasado que empecé a tener menos sesiones, sentía que esas sesiones eran más poderosas para la misma clienta, para el equipo y para mí. O sea, yo, oye, te juro que en algunos momentos le comenté a mi equipo así como, no sé de dónde se me iluminó el cerebro para toda la estrategia que armamos hoy, porque estaba despejada. O sea, estaba, no sé, media hora antes yo me empiezo a meter en lo que tiene que ver con esa clienta, a revisar los últimos resultados y luego de ahí como que alineamos la estrategia para lo que viene. Y cuando estoy tranquila y puedo dedicar ese tiempo a esa persona, es muy distinto a cuando tengo una reunión con 5 minutos entre medio entre una y otra, y 3 o 4 reuniones seguidas, o sea, de todas maneras. Sí, esto es sumamente poderoso, es algo que, bueno, tiene que ver con cómo funciona nuestra energía, que seguramente me lo habrán escuchado decir mucho, que, o sea, nuestra energía de proyectora se enchufa, se enfoca, se mete dentro del campo energético del otro. Y esto que mencionabas, Patti, tiene que ver con eso. Cuando nosotras empezamos mis clientas pasa más o menos lo mismo de, a ver, las últimas cosas, que vimos la última sesión, que era lo que tenía, no sé qué, y es como que nos vamos metiendo en la energía de la otra persona, aunque sea solo revisar un audio que nos había mandado o leer un correo, o en tu Ujú. caso, que trabajas por ahí con lanzamientos y demás, en meterse en su web, meterse en sus correos, es como nos vamos metiendo en la energía del otro, aunque no estemos como hablando, ya estamos como, a mí me gusta visualizarlo como entrar a una habitación, ya abrimos la Sí, habitación y nos metimos dentro de la habitación de esa clienta. Entonces, ahí, cuando nosotras entendemos de que mientras podamos tomar decisiones que nos permitan zambullirnos ahí, estar presente plenamente y salir, siempre nuestra energía va a ser mucho más potente a que si salgo y entro y si salgo de una salgo de la otra que contesto. Eso finalmente son distorsiones de nuestro campo que hacen que no podamos brindar lo mejor nuestro. Lo mejor nuestro es esto. Y yo creo que una de las, capaz que no sé si te ha pasado a vos o lo has escuchado, una de las reticencias de las proyectoras, sobre todo en hacer este tipo, es, bueno, pero si tengo menos clientes, es que voy a tener menos dinero, es que no voy a cumplir con mis objetivos o no voy a poder ayudar a tantas personas. ¿En algún momento vos tuviste como esta resistencia como del ego de, no, menos no es más? sí, de todas maneras. O sea, el primer pensamiento yo creo que es sí superhumano y ¿cómo se llama esto? Así como más reptiliano que te sale en la emergencia, es como menos cliente, menos plata. Mm. Pero luego me empecé a dar cuenta que en otros ámbitos donde yo fluyo como pez en el agua, como dices tú, que es el uno a uno, es trabajar con grupos, pero no con grupos masivos, sino que con grupos de 12 personas, 15 personas, un grupo chico. Y eso fue lo que experimenté este año. Cuando lanzamos el programa, abrimos cupos muy, muy, muy limitados y el trabajo fue precioso. Precioso, o sea, me gustó mucho porque era como si nos juntáramos un grupo de amigas, pero eran en el fondo las mentorías funcionaron súper bien. Y si tú te fijas, claro, como son 12 o 15 personas al mismo tiempo, la entrada para ti es importante. La entrada de dinero es importante, pero tú no te desgastas porque nos veíamos 2 horas cada semana. Ujú. Entonces, aunque uno sienta, y que a mí me pasó, que claro que hay cosas que se te van de las manos, que ya no va a ser lo mismo, primero uno tiene que ver qué es más importante, para empezar, y segundo, hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, es ahí donde yo creo que es como que yo, bueno, soy súper como de mapas mentales y todo esto, entonces fue como, ¿qué otras formas hay de hacer cosas? No sé,
hay membresías, hay programas, hay no sé cuánto, hay no sé qué, mastermind. Entonces, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Que quizás pueda salirme un poco del otro, pero que todavía sienta que es como mi punto fuerte y que no me amolde a lo que hay que hacer, sino que sea algo que me gusta, que disfruto tanto, pero que me puede traer, impactar a hartas personas al mismo tiempo, pero en un tiempo más pequeño. Mm. Y Entonces fui sí, cambiando ese modelo. no sé si te ha pasado de sentir como también nosotras vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos cambiando, nuestras necesidades son diferentes. Las dos somos madres, tenemos una niña más o menos en la misma edad, y sabemos que las necesidades y las demandas también de nuestros hijos van cambiando, y eso en mujeres proyectoras, bueno, en hombres padres también, ¿no? Pero en mujeres proyectoras eso hace la diferencia, porque no es lo mismo un bebé con el cual a lo mejor no dormimos de tirón, estamos despiertas a la noche dando pecho o lo que sea, a cuando nuestro hijo ya duerme de tirón y podemos descansar. O sea, energéticamente, en esta poca energía disponible que tenemos, eso se siente muchísimo. Sí. Entonces, ¿te ha pasado a vos de sentir, a mí me ha pasado decir, es que ahora no puedo hacer, no puedo sostener un proceso? Yo trabajo con procesos mensuales uno a uno y son muy profundos y son muy transformadores, entonces requieren de mi, como mi concentración total, o sea, yo no trabajo con más de 2 personas al mes en ese sentido, entonces es como me, totalmente enfocada. Y me ha pasado de momentos de decir, yo no puedo sostener eso en este momento. Puedo hacer sesiones de mentoría aisladas, pero no sostener un proceso. Y por otros Claro. momentos he sentido, sí puedo sostener un proceso ahora, o sí puedo sostener un grupo ahora, o no puedo sostener durante un tiempo. O sea, esa escucha va variando. ¿Cómo manejas vos a nivel de estrategia de negocio esa escucha que va cambiando? Ujú. Em, yo creo que ahí de repente me pasa que yo me trato muchas veces, no siempre, pero en ocasiones me he visto todavía como tratando de enchufarme la energía de los demás. Y alrededor mío hay solamente generadores. Entre mi familia, mi equipo, por ejemplo, somos todos, trabajamos desde ese perfil en el fondo. Y yo hace poquito tiempo tuve un caso que mi hija, por ejemplo, ha tenido problemas para dormir desde que nació, pero se le activó por alguna razón el tema del trastorno del sueño a la más chiquitita, y eso significaba que yo estaba despierta muchas horas en la noche con ella, porque solo quería la mamá. O sea, tampoco mi marido súper dispuesto, pero no había caso. Eh, claro, yo estaba en procesos importantes con clientas ya metidas 100%. No era como que yo podía decirle a alguien, llegamos hasta acá, porque era un proceso de lanzamiento, estábamos en los momentos más importantes, entonces tuve en un momento que sostener sin energía que fuera terminando ese proceso, y por supuesto que me terminé enfermando. O sea, a ese nivel. Y es una cosa tan pequeñita que uno dice, bueno, si es un par de semanas, no, no puedo un par de semanas. Entonces ya por todas las decisiones que vienen de ahora en adelante tienen que ver con eso tan malo en el fondo que yo lo pasé por tratar de seguir remando sabiendo que no debería hacerlo. Yo era súper consciente que no debería hacerlo, pero por un compromiso con otro, lo seguía haciendo y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo, pensando que las otras personas a veces no van a entender. Y resulta que en el momento que esto explotó y que fue como no puedo, no puedo, llegué al médico y todo, todos entendieron. Entonces fue como en serio, era solamente hablar y como mirar desde afuera, ver y que el equipo podía apoyar. Entonces fue de verdad que me sentí como, ¿por qué estuve forzando esto? Si todo el mundo entendió en el momento que yo no podía estar, pero que igual estaba de atrás. eh, entonces fue como, claro, por un lado súper agotador y por otro súper gratificador de saber que la gente igual entiende estas cosas y que no pasa nada, no se acaba el mundo, no. Entonces ahí yo creo que fue el tema de la culpa, se me fue, el tema de verdad necesito priorizar esto, y las cosas empezaron a mejorar de forma automática. O sea, es como de una semana para otra. Total, total. Yo creo que hace falta que nos animemos como a contar estas cosas porque hay muchas personas allá afuera tratando de ir a un ritmo que no les corresponde o que no les Sí, corresponde todo el tiempo, porque no todo el tiempo tienen esa energía disponible. Y si vos y yo no nos animamos a contar de que es posible ir alineándose y que eso no te hace una empresaria con menos estrategia o con menos claro, resultados o con menos ingresos o con menos posibilidades, eh, para otras personas que quizás no están escuchando es como abrir los ojos a que eso sí es posible, que no hace sí, falta por que yo supuesto. tenga que estar ahí
saca y saca todo el tiempo. Sí es verdad que se requieren tomar decisiones valientes, después tomar las acciones coherentes, y hay algo que vos dijiste que es muy interesante, que es apoyarte en un equipo. Para Ujú, personas que trabajan en procesos o que brindan servicios de procesos de implementación, como es tu caso, eh, es muy necesario que una persona proyectora se ancle en quienes tienen la energía para sostenerlo. A mí me ha pasado como clienta tuya y sé que, o sea, nosotras podíamos entrar y salir con nuestra intensidad, pero que había un sostén permanente de otras personas que iban siguiendo como ese proceso, ¿no? ujú. También ancladas también en herramientas y en un montón de cosas, pero finalmente la energía es importante saber eso, que otras personas pueden sostener, que no tenemos que sostener nosotras todo el tiempo. Sí. ¿Y de qué manera tu disponibilidad energética varió con tu maternidad? Es decir, si vos hoy pudieras decir, la Pati, antes de la maternidad, después de la maternidad, ¿cómo miras ahora desde estas nuevas lentes que podés ver tu energía y demás? ¿Cómo ves que ha cambiado tu disponibilidad energética y en qué ahora sos mucho, mucho más aguda en tus decisiones y en tus estrategias y planificación? Ujú. O sea, yo creo que el mayor cambio tuvo que ver con la energía física, así tal cual, porque en general yo siempre he sido muy de energía mental, muy de energía mental, pero claro, antes de tener hijos yo podía salir todos los días, visitar para allá, para acá, si bien nunca fui buena para escalar nada, ni para hacer mucho deporte, pero sí como pasear, esas cosas. Y una vez que estuve durmiendo menos, que mi guagua estaba, o sea, yo con mi primera hija me dediqué un tiempo a, renuncié a todo y me dediqué a cuidarla a ella exclusivamente. En ese tiempo yo creo que no lo noté tanto porque como mis horas eran para ella, pero cuando intenté crear de nuevo con ella, ahí me di cuenta que ya no era la misma persona, que mi energía era más limitada, que me costaba un poco crear cosas, eh, que si no dormía bien al otro día no podía agendar reunión en la mañana. Entonces al final no agendaba nada en la mañana porque no sabía si podía cumplir o no. Eh, entonces sí, de todas maneras, yo lo había afectado. Ahora cuando nació la segunda, ahí fue como que me tiraron un balde encima y ahí se me cortó mucho más la disponibilidad. Entonces he tenido que ir implementando estrategias, tener una persona que me ayude. A mí antes no me gustaba que tuviera una persona que las viera, por ejemplo, porque están estos prejuicios de que no, la mamá se encarga y si la persona viene, que limpie, pero que no tenga nada que ver con mis hijas. Y solté eso y dije, yo no puedo, si alguien no la está acompañando a comer o algo, mientras yo puedo hacer otra cosa, entonces no lo voy a poder hacer. Y entonces ahí también eh, tuve que soltar algunas aprensiones y empezar a apoyarme también en personas y ahí en el fondo tuve un poquito más de energía disponible, pero sí, de que cambió, cambió. Yo tengo una percepción que yo no sé si vos compartirás, pero como mujer empresaria, madre y con una energía de proyectora, yo creo que si no tenemos equipo, no digo de que nuestra pareja, digamos que el padre de nuestros hijos sea nuestra pareja, pero aunque estuviéramos separados, pero si no tenemos esa corresponsabilidad, es imposible, es No, para mí insostenible. sería imposible. O Sí, bueno, o varias personas que te ayuden y que estén contratadas para esos fines y que vos te sientas tranquila, ¿no? Pero es imposible. Yo creo que cuando miro hacia atrás, yo no podría estar donde estoy y no podría haber construido lo que construí, que ha sido lo más intenso desde que nació mi hija más pequeña, si no tuviera a mi pareja al lado, sí, disponible, también. Sí, disponible. lo que pasa es que yo hablo más, por ejemplo, en ese sentido de la niña que me ayuda a mí, que es como un ángel que cayó del cielo, eh, porque ella es la que sostiene esto en el día. Yo trabajo un rato en el día y después en las tardes, noches no trabajo más. Y mi marido también trabaja en el día. Entonces, es un momento en que ninguno de los dos puede estar tan disponible, pero en la noche, por supuesto que yo puedo a veces descansar un poco porque él se encarga. O sea, la cena, el baño y después yo aparezco cuando tenemos que acostar, porque cada uno tiene que hacer dormir a una, porque así es la Sí, situación de intensa. sí, 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 Eh, sí. y viceversa. Otros días yo hago menos cosas en la mañana, pero en la noche estoy más disponible para ellas y luego acostamos los dos. O sea, siempre acostamos los dos. Y sí, yo sola no podría hacer eso, de ninguna manera. Sí. Tampoco podría ir a, no sé, yo nunca he sido tanto de eventos ni nada y ahora me lo ha permitido más, pero porque él se queda con las niñas. Sí. Entonces ha sido un pilar fundamental, yo creo, en esto.
Pati, a vos te parece, escuchándote y conociendo tu historia, conociendo a la mía, ¿te parece que una de las cosas que hemos tenido que largar es el control o el creer que dependía todo de nosotras y que si nosotras no hacíamos las cosas en nuestro negocio y en nuestra familia? Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes de las proyectoras. Podemos hacer muchísimas cosas, pero tenemos que aprender a soltar otras tantas que nos van quitando mucha energía. Sí, de todas maneras, yo siento que el tema de soltar, o sea, es súper difícil el tema de soltar el control. Cuando tú has estado, no sé, 35 años de tu vida funcionando de una forma y de repente te encuentras con otros 5 que empezaste a cambiar, eso no es suficiente el rango de tiempo, por decir, para Sí. desacostumbrarte. Pero ahí es donde yo, en el fondo, hablo mucho de esta escalera de soltar, en el fondo, o de delegar, depende de donde, si es trabajo, delegar, si es la casa, soltar, qué sé yo, y que tiene que ver con que, claro, uno no suelta el día y la noche. Eso te va a generar más estrés y va a ser malo para todos al final. Entonces, como, ok, primero entrego las cosas, pero digo cómo necesito que se hagan. Luego las entrego, pero digo la mitad y la otra mitad hazlo a tu forma. Y así hasta que la otra persona termina haciendo a su forma y solamente a ti te interesa que el resultado sea el que tú esperabas y nada más. Pero al principio uno tiende a estar encima, es como el otro lo hizo y tú te metes y miras si está todo, o sea, y eso yo decía, no puede ser. Pero Y eso es un claro, yo gastadero de tenía, energía bestial, bestial porque para hacía nosotros. lo mío y después igual revisaba lo del otro y al final era, ¿cómo me aseguro yo que esté bien hecho? Pero al final es como, entonces, ¿por qué tengo gente que es especialista en eso? Si obviamente va a estar Ujú. bien hecho. Bueno, y si no, la otra persona es la que tiene que arreglarlo, no yo. Ujú. Entonces ahí como que de a poco fui soltando este control porque se lo pasé a otra persona. Es como, esto no va a ser mi control, pero tampoco va a ser mi responsabilidad, porque ese es el problema que yo tenía antes, que el control lo tiene otro, pero la responsabilidad sigue siendo mía. Entonces, si los otros se mandaban un error, la responsabilidad es mía. Entonces, ahora es como yo delego esto, pero lo delego con la responsabilidad también. Entonces, si hay algo que a esta persona no está bien, la responsabilidad, las explicaciones y toda la reparación la hace esa persona. Y yo entonces me puedo salir y puedo responsabilizarme por otras cosas. Y entonces ahí yo empecé como ya a entregar el control un poco más completo, porque eso de entregar un poco, pero no, al final significa que yo estaba encima. Sí, es el doble, es el doble. No me Eh, servía. Totalmente. Y aparte finalmente quedamos como enchufadas a tantas cosas en el día, que eso es lo que hace que quedamos tan agotadas. Pati, Sí. para ir terminando, mencionabas recién a nivel personal, por ejemplo, momentos importantes como el cumpleaños de tus hijas, tu cumpleaños, eventos familiares que puedas tener. Pero a nivel profesional también hay ciertos momentos o ciertos picos que a lo mejor vos estás en un lanzamiento, vos estás en un proceso creativo, tenés que dar una gran capacitación, como hace poco estuviste en un gran evento. Y Ujú. todo eso en proyectoras es igual a muchísima energía. O sea, eso requiere muchísima energía nuestra. Entonces, vos que sos una persona que ya ha aprendido como a liderarlo, que algunas veces nos salga mejor o peor que otras, ya es otro tema, pero ya sabes que tenés que tomar decisiones para que eso sea posible. Entonces, para ayudar a las mujeres que nos puedan estar escuchando luego, eh, ¿cómo detectas vos? O sea, por un lado, ¿cuáles son los síntomas que vos detectás cuando necesitas parar? Y segundo, ¿qué decisiones aprendiste a tomar antes de grandes demandas de energía a nivel personal o a nivel profesional? Bueno, el tema de yo creo que todavía me pasa que me subo a la ola y me doy cuenta cuando ya es tarde de que debería haberlo tomado de otra forma, pero sí intento, por ejemplo, en la planificación que yo hago en el año, como te hablaba antes del tema personal, es como primero los cumpleaños, aniversario, vacaciones. Por ejemplo, ahora nos tomamos vacaciones, la próxima semana nos vamos y yo vuelvo a fines de enero. Entonces, como en ese periodo no podemos tener clientes, no podemos sostener nada, empieza el año para nosotros en febrero, por ejemplo. También tomo vacaciones en julio porque mis hijas están de vacaciones. Entonces significa que en julio no puedo lanzar nada grande ni emprender algo porque ahí debería estar todo cerrando. Entonces me queda, por ejemplo, abril, que va a ser el lanzamiento, porque si tengo febrero, marzo para prepararlo, porque todo lo tratamos de hacer en los tiempos que debería hacerse, no así apretado. Y en el segundo semestre entonces podría ser fines de agosto, como que esos son los dos grandes hitos. Entre medio, el tema de los eventos, por ejemplo, nunca voy a un evento que me invitan de un día para otro. Generalmente me tienen que avisar 2 semanas antes y primero veo que yo ya tenía programado
y si realmente no había nada que requiriera tanta energía mía, entonces lo pongo, pero sabiendo que 2 días antes yo descanso. Y ahí mi equipo ya lo sabe. Es como, voy a tener este evento, entonces saben que los últimos 2 días yo no estoy, y no estoy porque estoy descansando, porque estoy jugando con mis hijas, porque estoy tomándome un café y haciendo cosas que a mí me llenan de energía. Y entonces después voy y ese día es full, pero ya desde el gozo incluso, entonces no siento como que fuera tanta la energía que tengo que dar. Y luego el otro día vuelvo, también descanso y luego vuelvo a hacer mis cosas. Entonces sí requiere, no es un solo día para mí, son por lo menos 3 en Eso. los cuales yo tengo que tomarme ese tiempo. Totalmente, a mí me pasa exactamente igual. Y una de las cosas que a mí me ha significado a las otras proyectoras con las que he trabajado es darle valor a esos días y entender de que no es como decías vos al principio, no es que yo soy floja y entonces me van a pagar por los 3 días, sino que es entender que para que yo tenga como esa descarga tan potente en esas a lo mejor 2 horas en las cuales yo hago mi participación o 1 hora en la que hago mi participación, yo necesito de todo esto y que soy yo misma como empresaria y como líder de mi negocio la que tiene que sostenerme. Entonces, eso se traduce en decisiones, se traduce en el valor que yo le pongo eso, en lo que estoy dispuesta a aceptar o no. Esto que decías recién, no acepto invitaciones un día para el otro, o sea, no con prisas, no con apuros, porque tengo que organizar mi equipo, tengo que organizar mi familia, tengo que darme esos momentos. Entonces, yo creo que esas son las decisiones valientes de las que hablábamos hace un rato, ¿no? Y que hay veces que Claro. no es que son decisiones difíciles, es que requieren de valentía, decir, no vamos a hacer esto o no vamos a mandar tal. Y yo sé que a nivel personal, digamos, porque te conozco, sé que has tenido que cancelar cosas. Por ahí no tenías un live previsto y no te sentías con la energía disponible, o tenías previsto hacer un determinado entrenamiento o algo educativo en vivo y no sentías la energía, o tenías una sesión y no sentías la energía. ¿Cómo te gestionas esa toma de decisión para que sea responsable? ¿Cómo lo gestionas? Ujú. En general nunca me ha tocado cancelar cosas que tengan que ver con otro. Más que todo han tenido que ser cosas internas. Por ejemplo, este año nosotros lanzábamos en abril, como todos los años, y ese lanzamiento se suspendió. Y se suspendió como ya estábamos trabajando en eso, cuando yo empecé a ver que no voy a llegar. O sea, con las cosas que se estaban presentando, con que mi hija volvía al colegio después de todos los tiempos de pandemia, eh, como que todo eso se movilizó y yo fui capaz, menos mal, de prever. Y cuando teníamos reuniones del lanzamiento con el equipo completo, no solamente nosotros que somos el equipo entero, sino que también el launch manager, qué sé yo, a mí se me apretaba así la guata cuando teníamos la reunión. Y la teníamos, planeamos cosas y yo decía, yo no lo voy a hacer, yo no voy a llegar. O sea, así, hasta que un día le dije en esto, juntarme con ustedes y le dije, mira, esto es lo que está pasando. eh, yo entiendo si ustedes no pueden acompañarme más adelante, pero yo no lo puedo hacer ahora. Y para todo el mundo era como, pero ¿cómo ha sido un lanzamiento grande? Te va a entrar un montón de plata. Y yo dije, no me importa, lo muevo para el segundo semestre, que seguramente voy a tener más energía, pero en este momento estoy focalizada en mis clientes y con eso para mí es suficiente. Y sabes que en el momento que fue como perfecto, entonces lo movemos, dejémoslo trabajado hasta donde está, porque eso igual nos sirve después, o sea, ya nos vamos a ahorrar ese mes. Pero claro, tu bienestar está primero, no sé qué, y para mí fue eso como tan, tan liberador que fue sacarme un peso encima literal, así literal. Y ya podía dormir mejor en las noches, o sea, todo, y yo obviamente les agradecí la disposición, eh, pero se solucionó. Era un movimiento, no es que uno lo cancele para siempre, es como lo muevo un par de meses. No va a pasar nada si lo muevo 5 meses. Y, bueno, típico que la gente me decía, bueno, pero en abril estas cosas se venden más, que no sé qué. Sí, puede ser, Pues si pero no yo está tu energía ahí. estoy incluso dispuesta a vender menos, pero vender cuando yo me sienta bien y cuando pueda entregar lo mejor de mí, porque si no hubiera sido un robot lanzando. Y esa no es mi intención, para nada. Es como impactar a los demás, ayudar. Hay mucho correo que yo tengo que responder de forma personal durante esos días. No hay un asistente mía respondiendo correo. A mí me gusta ver lo que me escriben y responder de vuelta y necesito tener la energía para eso. Eh, ahí no iba a ser, no iba a ser. Y me alegro de haber tomado la decisión antes y no haber llegado a explotar y luego decir no puedo y se cayó y avisarle a todos que no valen. O sea, no, lo tomé antes y yo creo que ahí fue bien responsable conmigo misma de decir esto no va a ser, no va a ser.
Qué bien, Pati. Yo creo que hay algo que va implícito en todo lo que venimos conversando, que tiene que ver a nivel de negocios y quienes tengan equipo, trabajar con las personas que están dispuestas a respetarnos y a no cuestionar nuestras decisiones que tienen que ver con esto. O sea, una cosa es una decisión que nosotros nos puedan mostrar una estrategia diferente que quizás no estamos viendo, pero otra cosa es no lo estoy sintiendo alineado conmigo y sobre eso solamente yo tengo soberanía y puedo decirlo porque cada quien tiene su propio registro. Entonces, Ujú. yo creo que es importante recalcar a las personas que están acá, quienes tengan equipo, así sea una persona, sean 2 o 10 o 15, que sean personas que estén dispuestas a respetar y quien no respete esas decisiones, pues entonces ver qué se hace con eso, porque si no es inviable. Yo escucho muchas profesionales, como en tu caso, online business coach, mentoras de otras personas que finalmente van siendo como arrastradas, entre comillas, por el equipo, forzándose a ir a un ritmo, y eso para proyectoras, manifestadoras, reflectoras, eso puede ser terrible. O sea, cuando nos están forzando a ir a un ritmo que no es nuestro, puede ser terrible. Y eso muy lejos de generar los resultados que estamos esperando, a nivel económico y personal y energético, ¿no? Entonces, qué importante es aprender a tomar personal permanente o por proyecto, pero que realmente nos respete. Para terminar, ¿alguna referencia o olfato, vos que tenés experiencia, que tenés tanta intuición también, de quiénes sí pueden respetarte y quiénes no, o sea, en tu experiencia? Eh, bueno, yo soy muy intuitiva en ese sentido. Entonces, cuando yo tengo una reunión con alguien, incluso con una clienta, yo sé cómo va a ser la relación. Como que, no sé, lo intuyo, no sé de dónde viene. Entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, que yo pregunto, sobre todo con el tema de los imprevistos. eh, y también soy súper abierta desde el principio a decir, hay cosas que nosotros tenemos muy planificadas, pero las planificaciones muchas veces cambian. Como que se cambian de mes o no es que no se hagan, pero se van modificando. Eh, entonces, más que las habilidades, yo creo que la gente que ha entrado en nuestro equipo tiene que ver con lo humano, porque habilidades como técnicas, mucha gente la puede tener, pero qué tipo de persona, por ejemplo, ahora mi equipo, los dos chicos que trabajan conmigo tienen hijos, tienen una percepción distinta y yo sé que así como me puede pasar algo a mí, también les puede pasar algo a ellas y les ha pasado que un niño se ha enfermado y entonces no pueden estar y no están, o sea, es como no están, estamos nosotros, nos cubrimos entre nosotros y eso ha sido súper rico también. Con las clientes me pasa lo mismo, que es como personas que cuando entran a tu mundo ya, por el WhatsApp, por ejemplo, y es como quiero no sé qué, necesito una reunión para mañana, ya, eso es como, y yo le digo, mira, tengo un formulario, ¿sabes qué? Pero yo te estoy escribiendo directo, entonces quiero, no sé, ya, cuando una persona entró así, tú ves que en general es más invasiva eh, y entonces fijamos los límites de una sola vez y si vemos que hay cierta resistencia, les decimos que simplemente no podemos trabajar. Y listo. No, ya no recibimos clientas que por plata. Esa es la verdad. Mm. Mira, yo creo que como resumen lo que estás compartiendo nos sirve plenamente, porque yo creo que desde el respeto que vos has tenido, desde la escucha, desde el respeto hacia tu propia energía, de darle lugar a tu sensibilidad dentro de tu mundo y entender de que eso es lo que has venido a aportar también, tu visión, tu sabiduría y tu sensibilidad. Eso finalmente es lo que siempre les comparto, que es cuando nosotros nos adueñamos como de esa frecuencia sube y entonces llegan personas que están en resonancia. No es casual que tengas el equipo que yo tengo el privilegio de conocer de dentro, de cerca, por haber trabajado con ustedes, y sé que son personas sumamente sensibles, sumamente cercanas, sumamente respetuosas, y eso no es casual, eso es porque vos estás trabajando en ese lugar en coherencia, el equipo está dispuesto a seguir en esa misma frecuencia y las clientas que llegan están dispuestas a estar en esa frecuencia. Claro. Entonces, finalmente esa expansión que muchas veces podemos escuchar o que yo muchas veces lo digo, esta expansión alineada tiene que ver con esto. Lo que es alineado para Patti, lo que es alineado para tu Claro. energía. Y eso se traduce en un negocio con impacto, apoyando a cientos de mujeres. Tenés acciones que son quizás más masivas, que son de baja inversión, porque vos querés contribuir, porque querés ayudar, pero también sabes que lo mejor está en el uno a uno y en las personas dispuestas a comprometerse y a respetar todo este proceso. Claro. Entonces,
sí es posible como empresaria, líder, innovadora, exitosa, alinearte a tu energía y tomar decisiones de ese lugar. Y yo creo que todo tu trabajo habla de eso y por eso para mí es muy, muy, muy emocionante ser tu amiga, compañera, clienta, mentora, porque Ahora. he podido aprender de tu proceso y me has enseñado mucho como madre emprendedora y también en el liderazgo de tu propia energía. Eh, Agradecerte, Patti, por estar en un momento. Yo sé que estás como en un momento de cierre de año y que hacerte este espacio ha sido puro amor, así que muchas gracias. Y para todas las personas que nos van a escuchar, déjanos por favor a dónde se puede contactar con vos, qué tenés en mente para los próximos meses y demás. Ujú. Bueno, se pueden contactar en mi Instagram generalmente, que es @mamasdigitales.cl, y en mi correo, que es hola@patipardo.com, que ahí siempre estamos nosotros respondiendo, la mayoría de las veces yo, porque a mí me gusta mucho como ver ese tema del correo. Y en cuanto a acciones, ahora paramos. Yo me voy el lunes que viene a Europa ya con mi familia a pasar como año nuevo, las fiestas, y luego enero voy a estar con mis hijas porque están de vacaciones. Entonces volvemos la primera semana de febrero recién. Y luego lo más grande que viene es el lanzamiento de abril, que volvemos a abrir el programa, que la última edición fue una edición brutal. O sea, te juro, llegaron esa que yo te dije que quería los cupos muy limitados, que se llenaron igual, se llenaron, o sea, pero fue muy chiquitito, 15 cupos, y fue un trabajo tan lindo, fue un grupo de mujeres como tenían que ser ellas. O sea, de hecho ahora, no sé, tienen su propio grupo de WhatsApp, se juntan, así muy, muy chori. Eh, entonces va a ser un grupo similar el que vamos a integrar en abril de nuevo. Y luego, bueno, acciones chiquititas, la próxima acción grande viene el segundo semestre y también colaborando con otras organizaciones de mujeres. Hay una organización ahora en España que me llamó hace un tiempo ya a colaborar con ellas, que también tiene que ver con emprendedoras. Entonces ya me metieron en la comunidad, ya estoy haciendo el curso para ellas, y voy a quedar también ahí con un rol, pero hasta que no me presenten ellas, yo no le voy a decir Está nada. bien, está Y acá bien. en Chile yo sigo participando en algunos grupos que todo el mundo sabe y que a mí me encantan, porque ahí tengo contacto también con cientos y cientos de emprendedoras y yo me nutro de cada una de ellas también. Es como que les robara un poquito de energía a los demás. Así que nada, súper contenta con lo que viene. Con tiempos mucho más cortos, o sea, ya no voy a trabajar más las tardes, y eso ya lo definimos con el equipo y fue como, bueno, entonces en el espacio que queda se meten las personas porque yo no voy a trabajar más en la tarde. Y entonces tomando decisiones, alineándonos y viendo cómo va resultando todo esto. Capaz que diga en un momento, ay, igual necesito trabajar una tarde porque no sé qué, pero es una tarde. Entonces me voy a ir acostumbrando y moviéndome según cómo se vayan dando las cosas. Pero claro, feliz quien quiera contactarnos. Siempre tenemos una palabra para darles, incluso si no podemos ayudarlas directamente, siempre les decimos, mira, lo que veo es que quizás piensan esto primero, como que siempre se van con algo y a nosotros eso nos encanta, así que ahí estamos dispuestas, disponibles. Genial. Yo como clienta puedo recomendar altísimamente el trabajo de Patti y de su equipo y por el respeto, por la buena energía, la buena disposición, por los conocimientos y por la experiencia y por la visión que también. Y la verdad es que admiro mucho tu trabajo, sabes que te quiero mucho, sabes que te lo he dicho muchas veces que el trabajo que haces es muy importante para las madres emprendedoras y bueno, que estamos contentas de tenerte ahí como guiando y liderando ese paso para poder ir aprendiendo también de vos. Y para mí es mucho más gratificante aún poder tenerte como una referente de las proyectoras en lo que es un camino alineado, exitoso y poderoso. Así que gracias, Patti, Sí. gracias a todas las personas que nos están escuchando. Se puede, de todas Y maneras se puede. Y con tu compañía se puede mucho mejor. Lo que pasa es que yo siento que si no hubiese hecho este proceso contigo, tampoco estaría en este grado que estoy pudiendo tomar ese tipo de decisiones. O sea, de ninguna manera. bueno, Así que, estamos juntas. Estamos juntas. eh, Bueno, muchas gracias. ¡Mua! Abrazo a todos.